también sanguinario como su predecesor, que entendió enseguida que sus enemigos principales eran los cristianos y organiza su primera expedición contra ellos. Manda primero a atacar Écija, también una ciudad profundamente cristiana. A continuación conquista algunas fortalezas de Jaén y luego dejemos que lo cuente el cronista Ibn Hayyan, nacido en el año 988, por tanto, contemporáneo de los hechos. Luego fue contra las fortalezas que tenía el perverso Omar Ben Hafsun en la provincia del Rila. Las siguió una por una, pero se le resistió la de Jubiles por su lejanía y por la dificultad de alcanzarla con catapultas. Allí vivían en Jubiles muchos cristianos seguidores del perverso Omar Ben Hafsun, que eran muy valientes y enérgicos, pero el soberano estaba empeñado en combatirlo. Construyó una base, emplazó en ella una catapulta alcanzándole con sus piedras, les cortó el agua hasta vencerlos, tomó la fortaleza al asalto, matando a todos los cristianos partidarios del rebelde Omar. Sobre este tema, la única fuente que he podido consultar son musulmanas. Yo no he encontrado fuentes cristianas y he consultado correctamente al padre Sotomayor y me ha confirmado que no existen fuentes cristianas que narren el hecho que os acabo de contar. Decía que el ejército de Abderramán III se apodera de los castillos situados al norte de Guadix, acomete Fiñana, también Plaza, que captura el 14 de mayo y hace degollar allí a los cristianos partidarios de Omar. A continuación hace que sus hombres emprendan el difícil camino que les lleva al puerto de la Ragua y de allí pasan a la otra vertiente, en la abrupta y siempre difícil en la Alpujarra. Y una vez llegados a la vertiente sobre las montañas, atravesaron caminos imposibles, resistieron ataques de cerricos altísimos hasta que llegaron a la fortaleza más importante de la Alpujarra, que era la de Jubiles. Los castillos de la Alpujarra granadina, los más importantes, estaban bastante próximos entre sí. Eran junto al de Jubiles, el de Vecina Bombarón, el de Loirata y también el de Escariantes, cerca de Utrija. Los ejércitos cordobeses acamparon frente a la fortaleza de Jubiles el 25 de mayo e inmediatamente se dedicaron a destruir las cosechas, talar los árboles y destrozar los recursos de aquellas gentes en una tarea de amedrentarlos y de aumentar sus ánimos, cosa que conseguían bastantes veces, pero no todas, porque ya sabéis que estos alpujarreños son valientes y sus ánimos no los ablanda ni el mismísimo Abderramán III. El sitio duró 5 días y al final los españoles se sometieron. Parece que los muladíes ofrecieron rendirse y traicionaron a sus hermanos. Los musulmanes se emplearon en degollar a 55 cristianos, aliados de Omar Ben Hafsun, según el cronista, ante el propio Abderramán III, que asistió complacido a la ejecución. Por cierto, que en Antequera repitió idéntica faena a la de Jubiles y que no voy a contar para no extenderme con lo que podemos decir de aquellos mártires, lo mismo que de los nuestros, que también han sido olvidados. A pesar de esta persecución, la Alpujarra continuó siendo cristiana, así como gran parte de la provincia del Río. Y seguramente os preguntaréis, ¿hasta cuándo duró ese cristianismo y qué fue de aquellas bellísimas iglesias? Os cuento. Estas iglesias fueron destruidas en distintas persecuciones de musulmanes contra cristianos. Una con motivo de la llegada de los almorávides en 1099. Les parecía a aquellos musulmanes que los taifas españoles eran demasiado condescendientes y pasaron el estrecho para hacerse con el poder de Al-Ándalus. De nuevo, dejadme decirte hay un al-Fatih. Pero el emir Yusuf ibn Tasufín, cediendo al ardiente deseo de los faquíes que habían dado un edicto en este sentido, mandó destruirla. Escuchad ahora a otro musulmán que murió en 1241. Dice lo siguiente: los granadinos fueron a destruir esas iglesias el día 23 de mayo de 1099. Fueron demolidas hasta sus cimientos y cada uno se llevó algo de sus restos y de los objetos destinados
refugiados al mundo. Pero las persecuciones no habían acabado con nuestros mozárabes y sus iglesias. Como contábamos en otra ocasión, otra de aquellas iglesias fue destruida en el año 1125, cuando expulsaron definitivamente a los mozárabes y granadinos reños, que seguían siendo mayoría en una población dominada por los rigoristas ultramontanos. Y es que los cristianos se sentían asfixiados y desesperados, y se les ocurrió entonces llamar a Alfonso el Batallador, que había reconquistado ciudades como Zaragoza, para que le ayudase a recuperar el reino de Granada. Las peripecias las cuento en mi libro Los Reyes de Granada. El final de esa expedición fue trágico. Vinieron por Levante, Calera, Guadix, y cuando llegaron a Granada, que era ya capital de la provincia, encontraron una formidable resistencia musulmana que se unió a unos temporales de frío y de nieve. Consiguió llegar hasta Motril, pero tuvo un rotundo fracaso que acabaron pagando los mozárabes granadinos, que fueron los que le llamaron. Al salir de vuelta para sus reinos aragoneses, con más pena que gloria, se llevó el batallador la ilusión de aquellos cristianos por recuperar su libertad. Unos, los más afortunados, huyeron con el ejército cristiano y se asentaron en Jaca, Huesca, Zaragoza, etc. Otros, los más desafortunados, fueron expulsados de Granada y de la Alpujarra, saliendo sin destino fijo hacia donde el viento les empujaba, desterrados para siempre de su Granada. La historia dice que entonces salieron aproximadamente 10.000 mozárabes. Muchos perecieron en el mar soñando travesías imposibles. Otros arribaron a las costas de África, donde arrastraron vidas miserables hasta perecer, y la mayoría simplemente fueron masacrados. Cuando salían de Granada, miraban hacia atrás y veían las ruinas humeantes de una de esas iglesias de la que no quedó piedra sobre piedra. Este es, en un esquema brevísimo y forzosamente incompleto, la historia de unos cristianos españoles durante la dominación musulmana. Este fue el fin de los mozárabes granadinos. Para terminar, quiero manifestar un par de deseos, o si preferís, me gustaría que sacáramos un par de conclusiones. Una, que sería estupendo que conmemoráramos a nuestros mártires en jubiles y en la práctica totalidad de nuestra tierra. La misma fuente musulmana nos dice que fueron asesinados por el hecho de ser cristianos. Sería lógico que se